Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a nuestro podcast son de su exclusiva responsabilidad. No necesariamente reflejan la opinión personal de todas nosotras y o de nuestro equipo. Hay una de Luis Miguel también que habla de la culpa. Miénteme. Por favor, miénteme. Necesito... No, de culpable. ¿Cómo transformar estados complicados? Cansancio, duerme. Tristeza, movimiento físico. ¿Qué tiene que ver eso con la culpa? Respira, ¿No te sientes sobrecarga. culpable en este momento por estar hablando y mirando tu celular en vez de estar aquí en el video podcast que habla justamente de la culpa? Yo perdí la culpa. Yo creo ya. que Rebeca no tiene nada de culpa, por ejemplo. ¿Tú no te sientes culpable por haber dicho esa frase en ese instante? Cero, Muy bien, me porque Porque es encanta. mala persona. Pero soy peor persona. Eres mala Perdón, persona. perdón, siempre me ¿Cuándo equivoco. vas a aprender Peor, lo que te peor. estoy diciendo? Siéntete culpable. Está bien, peor. Porque el podcast del día de hoy, señores, es ¿culpable o no? ¿Cómo se sienten y cómo se relacionan con la culpa? ¿Qué es la culpa? Uy. ¿Quieres saberlo? Qué bien que lo manejes tú Por este supuesto. programa. Muy bien. Esto Reproche que se le hace a alguien o a uno mismo por exigencia de responsabilidad. Me voy, no voy a hacer esto más. A ver, Uy, Dios mío. ¿se nace con la culpa? ¿Te la hacen No, sentir? es ¿La crianza, aprenden? es ¿Cómo doctrina, es cultura, es... Tiene creo que ver, como tú dijiste, es cultural. O sea, hay muchos países, continentes inclusive, que la culpa no es algo que generan naturalmente, no No los es tan ves. marcado como... Claro, yo sí creo que este lado del mundo somos más culposos, hemos sido más reprimidos, Sí, quizá por eso también. también, ¿no es cierto? Desde Más el comienzo de la avergonzados. historia. Tiene ¿no? que ver con la Sí. vergüenza, ¿no? Sí, Cuando te claro. Más da avergonzados vergüenza en nuestras Claro. crianzas, Sí, es en más, nuestra voy a- historia, ¿no? Es verdad. Tu amiga. Voy a documentarme, sí. Tu Documéntate amiga bien. Katia Condos. O sea, hay cosas que he hecho que no me gustan, que me hacen sentir avergonzada, me hace sentir culposa, pero creo que a estas alturas de la vida, cuando hago algo que no me gusta, que me da vergüenza, creo que las afronto ya de otra forma, ¿no? Ya creo que aprendí también a disculparme. A disculpar. claro. Ser más amable contigo. Soy más amable conmigo. O sea, ya sé que me equivoco, que soy un ser humano, que la cago, ¿no? Claro. Que la cago cada O también rato, además. pedir disculpas, ¿no? No Claro. solamente disculparte a ti misma por sentir esa vergüenza o esa culpa, pero también pedir disculpas si es que fregaste a alguien Claro. en el camino, ¿no es cierto? Claro, pero No, es es un importante, ¿no? aprendizaje. Sí, claro, pues, porque eso no lo sabe, no porque nace uno sabiendo. tenía como aprendido esta cosa de Claro. sentir tanta vergüenza Claro. por ese... O sea, a veces ni siquiera lo hacía, sino por el hecho de que hasta simplemente querer hacerlo ya te hacía sentir vergüenza, ya te hacía sentir culpa y no eras ni siquiera capaz de poder conversarlo, Ajá. ¿no? Entonces, claro, era como bien limitante, ¿no? Bien Correcto. angustiante. Sí. Sí, claro. ¿Eso Y es todo lo además que van a decir? las Nada más. mujeres, por lo general... Ahora, no sé si ustedes creen que la culpa es más generada por la mujer que por el hombre. ¿No sienten muchas esa veces es que la una buena mujer es más pregunta. culposa que el hombre? Culturalmente sí, sí, nos porque han enseñado, sí, creo, sí. claro, porque por ejemplo al hombre se le permitía estar mucho más, por ejemplo, en contacto con su sexualidad que a la mujer, ¿no? Por eso Al tenemos hombre- nuestro emprendimiento. Por eso nuestro emprendimiento. Por ejemplo, el hombre, que se masturbara el hombre normal. Acá Masturba, la derecha. tijito es normal que los hombres se masturben Claro, a partir pero- de... O sea, eso es tijito normal. Y es que más los hombres se masturben. buenazo, te aplaudían, claro. Buenazo. No, Oye, la mamá hazlo, antes que sí. se meta con una prostituta prefería que se masturbe el hijito, pues, ¿no? Por Y ejemplo, lo- ¿no? Sí. Entonces el hombre y la sexualidad, pajísima. La mujer y la sexualidad, puta. No, Claro, Por pecado, ejemplo, pecado. ¿no? Que Claro. la mujer sienta placer sexual, uy, no, qué No, horror, qué ¿cómo vas a barbaridad, hacer culpa, eso? culpa, Claro. culpa, culpa. Que la mujer hable de ciertos temas también, ¿no? Exacto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te van a mirar? ¿Qué van a decir, no? Claro, al hijito, ¿no? Oye, tu hijito de 15, 16 años, chapaste en la fiesta, qué bien, hijito. La hijita chapó en la fiesta, hijita, Ay, por el amor de no. Dios, eso está mal, ¿no? ¿Qué, Claro. cómo ¿Qué van están a decir? chapando? ¿Qué van a ¿Qué van a decir de decir? ti? Claro. O sea, es alucinante, ¿no? Sí, quizás en muchos casos, de repente la generación de nuestros padres, es porque, claro, nos querían cuidar, no sabían cómo hacerlo, ¿no? Pero a la vez nos estaban generando y quizás nosotros mismos también, sin darnos cuenta, podemos hacer
hacer eso con quienes están a nuestro cuidado, ¿no es cierto? Es correcto. Claro. Con el afán de proteger o con el afán de que se cuiden, de que tengan ciertas sea, pautas está de bien, cuidado, generamos esta... O sea, está bien ser consciente porque ya también hay mucha gente que se dio del otro lado. No me importa lo que piense, no me importa lo que diga, yo hago lo que me da la gana. Creo que tampoco es. O sea, creo Claro. que uno tiene que ser consciente de quién está al lado suyo y no pasarles por... Una cosa es que fluyas, otra cosa es que pases por encima de la gente, ¿no? Exacto. Eso tampoco. Sí. Pero sí no tener vergüenza con ser quien eres y manejarte de la manera que puedes manejarte en el momento, porque como bien dijo Catita, cada quien es, o sea, somos seres humanos y la que te recontra muchísimas veces y estamos en un proceso y en un aprendizaje. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, de hecho Macarena tenía muy poquitos, tenía 1 año creo. Yo ya trabajaba en Odiosas y me acuerdo que claro, era muy chiquita ella, después quedé embarazada de Rodrigo y seguía trabajando y hasta el último día trabajé y me fui a la clínica y yo decía, ay Dios mío, pero me estoy perdiendo de cosas de mis hijos claro. y la culpa, pero sí tengo, pero después de todo esta culpa que sentía, pero que a la vez sentía que estaba haciendo lo correcto, sabía que estaba haciendo algo que me hacía bien a mí, después entendí que sí, pasaba tiempo con mis hijos, obviamente calidad de tiempo también, horas de tiempo con mis hijos, pero sí también les estaba inculcando el ser independientes, el que Claro. sus logros no tienen nada que ver con el saber criar o estar con los que amas, ¿no es cierto? Y entonces sí me parecía importante este mensaje de que tus sueños pueden algunas veces no verse en el tiempo que tú querías, verse reflejados y por eso no generarte la culpa, Lo que ¿no? pasa es que creo que también es nosotros que como de alguna manera somos medio bisagra, pues se han ido como cambiando las formas de educar y las formas hasta las formas en que ven a la mujer en una sociedad han ido cambiando conforme nosotros hemos ido creciendo, ¿no? Nos hemos ido, o sea, yo a veces digo no, porque cuando nosotros decidimos ser actrices, por ejemplo, te miraban rarísimo, como que ya de qué vas a Totalmente. trabajar, qué cosa, cuál es tu trabajo, ¿no? O sea, ensériate, ¿no? ¿Qué Sí. te pasa? Que yo lo cuento ahora a gente joven que elige ser actriz o Y no actor entienden eso. y es como, sí, es lo más normal, ¿no? Claro. Pero nosotros hemos vivido en una época donde ser independiente para una mujer era extrañísimo, elegir trabajar y no quedarte en casa era extraño, y todas esas cosas sí te hacían sentir como mucha culpa. ¿Ustedes se acuerdan esa primera cosa que les hizo sentir culpa? Ese algo que dijiste. ¿Cuál? Sí. Me vino la regla a los 9 años. Y me ¿A acuerdo los que- 9 años? Sí, pues ¡A la siempre lo contamos. miércoles! Tú eres Y una joven. esta chica está mal de la memoria. Eso Sí, se le fue a en los la 30. menopausia. Por eso, se le fue a Yo los estoy del otro lado. 35. Sí, entonces me acuerdo que fui corriendo al baño, me sentía rara y me acuerdo que veo que estaba sangrando y me preocupé porque ni mi hermana, que era mayor que yo, ni mi mamá me Habían contaron hablado. nada, y menos a los 9 años. En esa época me imagino que nunca pensaron que me iba a venir tan chiquita. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ya, tú tranquila, no pasa nada, hijita, esto es normal, no sé qué, pero no se lo cuentes a nadie. Y entonces yo automáticamente dije, ¿qué vergüenza. hice? Es algo malo. ¿Qué hice? Yo no me hice nada. O sea, pensaba además que me había hecho daño con algo, ¿no es cierto? Y nada, ¿no? Entonces jugando, lo que fuera. Y me acuerdo que eso generó una sensación que no sé si era culpa en ese momento, la tenía registrada como culpa, pero asumo que sí, que vergüenza, Vergüenza. ¿no? Es que la vergüenza y la culpa van van de son- la mano. son como hermanitas. Son hermanitas Y gemelitas. obviamente Hermanitas que cómplices, mi mamá me estaba cómplices. queriendo proteger, ¿no? Me estaba queriendo ¿Y nunca generar le una pudiste culpa. preguntar por qué te dijo eso? No, porque pasaron los años y Y ya te creo olvidaste. que me olvidé, Claro. ¿no? Ahora que soy un poco, doy vuelta en el tema de por qué me vino tan rápido la menopausia y me di cuenta que era por eso, pero ahí empezaron a venirse cosas en mi mente y digo, sí, pues, pero desde el tema de protegerme, de que nadie me mirara raro en esa época, Sí, claro, claro. sí, pues, cometió ese error humano, ¿no? Son pequeñas estaquitas que van sembrando sin querer queriendo nuestros papás por falta de información, Claro. por no No, saber porque era lo que a ellos les habían enseñado que también, ver. ¿no? O sea, Sí. uno trabaja ni con las enseñado, herramientas que de tiene. repente llegaba nomás. Yo creo que la culpa también tiene relación directa con el sufrimiento, ¿no? Es como que te sientes culpable y automáticamente autoflagelas, te autoflagelas y hay un Claro. sufrimiento innecesario. ¿Y tú te acuerdas de algún momento así como bien fuerte, tú y la culpa? ¿Algo que sucedió? llega No, tarde. yo era bien culposa. Cuando llega bastante. No, tarde. eso no le genera ninguna culpa Ninguna porque el culpa. tiempo Ahora. es... Una ilusión. Exacto. Muy bien, lindo. Es verdad. Se acabó. No, yo de sentir absolutamente culpa por millones de razones, porque yo vivía
sintiéndome culpable de todo. Hoy lo sigo viviendo, pero ya no me importa. O sea, no te sientes muy culpable. O sea, no me siento ya muy... O sea, como Claro. dice mi esposo también, dice, pues si tú eres como Claro, tu te fuiste padre. para el otro lado, te fuiste al otro Claro, lado. claro. Al Tú lado eres oscuro de como la tu fuerza. padre, tú eres una mujer que vive sin culpa. Y le da cólera, porque a él le gustaría también vivir igual. Claro. Pero tampoco es bueno los extremos, ¿no? Porque cuando abandonas un lugar porque te hace daño, te vas al otro extremo. Y en eso pasan muchos años hasta que vas buscando un equilibrio. O de repente ya conscientemente eres lo que eres y listo. y ya A mí, está. por ejemplo, me generaba mucha culpa. Bueno, mi casa era bastante machista y mis abuelos y todo era como una comunidad muy machista. Y claro, única mujer sí me generaba mucha culpa no pensar igual que ellos, Claro. ¿no? Cuestionar tanto, preguntar tanto, revelarme tanto. Lo haces porque lo haces y no lo puedes evitar, pero sí sentía como un peso aparte por no ser, o sea, yo decía, pucha, no soy normal, pues, ¿no? soy rara, ¿por qué? ¿Por qué no me es tan fácil ya simplemente aceptar las cosas y estar ahí preguntando todo el tiempo? Entonces creo que eso sí me generaba culpa no Ser igual, poder estar tranquila ahí, no estar dentro de la con todas esas manada. convicciones, exacto. A mí me generaba culpa decir muchas lisuras de niña. O escucharlas. Pero te dijeron alguna vez, Ya. lávate la boca con jabón así. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, mi Mi mamá mamá no era decía muy ni una lisurienta, lisura. entonces, no. Entonces ya me fui para el otro extremo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa mi mamá era muy lisurienta, pero también a raíz de, qué loco, ¿no? Porque ella, por ejemplo, quedó huérfana muy chiquita de mamá y su papá militar, entonces era muy estricto, ¿no? Y mi mamá quedó media traumada con la muerte de su mami, la llevan al psicólogo, en esa época Ay, psicólogos no pobrecita. pasaban, y el psicólogo le dijo, ok, vas a tener tantos minutos diarios para decir lisuras, y le hizo una lista. De lisuras. 15 para descargar. Argentinos ¡Qué tenía que ser. buena! Una lista de lisuras para que ella pudiera botar todo Lo que le estaba ese pasando, dolor que ella claro. sentía. Bueno, ¿para qué? O sea, se volvió una experta. Entonces el resto de su vida, bueno, pero además es muy de argentinos decir lisura, de italianos, ¿no? Sí, decir sí, lisuras. Pero en casa nadie decía una lisura. Porque si no delante tu de la mamá. Jamás. O sea, mi mamá con una mirada te fulminaba, pero además nosotros no se nos ocurría. Y no sentíamos culpa por eso. Ahora, cuando se fue, olvídate, me dejó toda una lista así que me la aprendí bien Sí, sí, aprendida. Tito me la- Igual que Tito me dio- dice una que- de las cosas que me acuerdo que me dio culpa fue, por ejemplo, irme a vivir sola de chica, Uf. dejando a mis hermanos menores hiciste en la acordar. casa. Claro. Sí, me Me dio hiciste acordar de culpa. esa. Me hiciste acordar de Dejar esa a porque mis mi papá me hermanitos. acuerdo que salió Pero por te- la ventana, sí. por el balcón y me dijo hasta nunca. Mi papá que no hablaba nunca. Ay, horrible. Mi te hizo papá no sentir hablaba horrible. nunca. Nada. Y justo habló cuando no debía hablar y se lo dije alguna vez, no le dije, papá, nunca abres la boca y pa' cagarla abriste la boca. Porque me generó esa Claro. culpa de decir los estoy dejando a mis hermanitos cuando me fui. No. También. ¿Y tú, no. pero te dijeron algo o era algo que tú No, tenías incorporado en tu ser? Incorporado, porque yo era súper protectora con ellos. Daniela, chiquitos, claro. Danielita, que era súper chiquita, se pasaba a mi cama en la noche, ¿no? Entonces, me daba una pena dejarlos. Claro. Porque se ve que el ambiente en esa época estaba un poco complicado en la casa. Entonces, ay, eso sí era terrible, ¿no? Yo sabía que tenía que salir, tenía que salir, no quedaba otra, pero fue duro, A mí me dejarlos. generó tanta culpa eso que yo cuando recuerdo ese momento digo, hubiera actuado de otra forma. ¿Por qué? ¿Qué hubieras cambiado? O sea, me hubiera ido, pero no de repente de la forma en que lo hice, no hubiera de repente planeado un poco más, pero era chiquita, o sea, tampoco, bueno, chiquita, tenía 18 años, pero no. Sí, Chiquitita, eras una chiquita. bebé. Claro, pero ahí me casé y todo, pero digo, claro, mi mamá era muy sobreprotectora, entonces era como tenía la manera muchas que podías limitaciones. hacerlo en ese Claro, momento, me fui a la con lo casa que- de mi hermano, tampoco es que me fui, o sea, mi hermano era casado y todo, y me fui con ellos, pero el dejar la casa de mi madre fue un dolor muy fuerte para ella de esa forma. Claro. Y para mí también, ¿no? Porque me generó, la única frase que mi papá podía decir me generó mucha culpa. Qué locura, ¿no? Qué locura, además, qué poder que tenemos, sobre todo con Con la nuestros palabra, hijos, ¿no? Con la esta palabra es tan poderosa para bien y para Yo mal. eso es algo, por ejemplo, obviamente la debo haber que te recontra y mis hijos en algún momento le Te dedicarán dirán, ¿no? sesiones al terapeuta a mi nombre. Claro. Pero todas siempre maneras, sí. trato de decirles cosas que no les generen culpa. O sea, estoy como muy pendiente de eso porque sé que nuestros comentarios se clavan ahí y se como que programas la computadora y pobres chicos, los Tenemos dejaste un poder complicados. inmenso sobre ellos. Sí, inmenso, claro. inmenso. Es muy Y aunque no lo loco, creamos, ¿no? no solamente con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro alrededor, hay gente que
Nuestras parejas también, por nuestras ejemplo, parejas, hay ¿no? personas que, como nosotras, que nos hacemos bien estando juntas, también podemos tener cierto poder en la otra en algún momento Sí. y si sabemos que tenemos ese poder debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Porque Ser podemos como hacer daño, conscientes, sí. podemos no Sí, sé. es verdad. Sí. O sea, Sí. queriendo y no queriendo, Claro. los seres humanos de por sí podemos decir algo para bien y para mal. O sea, Adecuado. por más conscientes, porque el ser consciente es un estado que agota, porque somos seres inconscientes, que andamos por la vida un poco, ¿no? ¿Qué no opinan a la de deriva, eso? pero ¿Qué opinan ¿Qué? de eso usted que nos está mirando acá en este momento? ¿Somos seres inconscientes o somos seres sí, conscientes? somos inconscientes y el estar consciente de algo te genera una carga energética y sobre todo la concentración y otras cosas para poder tomar buenas acciones, como por ejemplo a la hora de tomar una decisión, uno necesita ser Claro. consciente de determinada situación para tomar una decisión. Buena Pero o creo mala, que es para más, lo que o sea, fuera. creo que nuestra chamba es tratar de ser conscientes, Pero es que no tratar de ser podemos conscientes de serlo qué siempre. queremos, de Ah, hacia siempre dónde no. vamos. No, obviamente la vamos a, No, o hay sea, que- no. Nunca el existe camino- lo en el camino perfecto, uno se jamás. equivoca. No Pero va a creo que pasar nuestra nunca, chamba ¿no? y nuestra Siempre responsabilidad es tratar de ser esa, mejor, ¿no? claro. Claro, eso es lo que pero nos corresponde. ubicarlo en los digamos. momentos que trascendentales, que sean importantes, ¿no? Ubicarlo, ¿no? Pero es un chambón, ¿no? A Porque ver, terminas ¿y agotada. alguna culpa que hayan superado ustedes en la vida? A mí que me dio hayan- pena, más que todo cuando también dejé la casa de mis papás, ya mi mamá había fallecido, me acuerdo que mi papá cerró la puerta para no ver también. que las cosas salían por la Ah. escalera. Bueno, las dos cosas que tenía, ¿no? Mi cama y mi colchón, creo. Me dio pena, no culpa, porque claro, mi papá, un hombre grande, antiguo, pues esperó pues que su primera hija saliera de su casa casada, vestida de blanco, todo al revés hizo. Entonces, pero me dio pena por él, pero era Era su una rollo, ¿no? El decisión, tuyo, claro. sí, yo tenía Claro. la firme convicción que yo tenía que salir porque tenía un hijo y necesitaba otro lugar para seguir creciendo y etcétera, etcétera, ¿no? Miedo, culpa también podría haber sentido. O culpa superada, algo que te generaba culpa y que ya ahora dices ya no me genera culpa. No, sí me daba, por ejemplo, hasta hoy siento culpa y eso es algo que conscientemente asumo y no me da ni pereza o sea, no me da pereza ni siquiera en pensarlo, ni para trabajarlo porque sé que no se va a ir nunca. Por ejemplo, cuando era más jovencita y a veces me iba de fiesta porque era jovencita, pero mi hijo se quedaba con mi mamá o con mi papá, que era totalmente válido porque yo era natural, jovencito claro. y mis papás querían que yo también siguiera viviendo y disfrutando de la vida. Eso es algo que todavía no consigo. No, yo debí quedarme ahí con mi hijo y no debí salir. Que todavía Pero no alguien puedes te lo, superar. que no puedo alguien te lo superarlo. instauró en la serio? cabeza. Sí, Alguien sí. te lo instauró. Porque en ese No, o sea, inconscientemente de repente mi mamá, acuérdense que yo les he dicho 1000 veces que mi mamá no salía de su casa ni para comprar el pan. Era su casa y ahí era su vida y todo giraba alrededor de la casa. Pero En de realidad repente lo has salía a heredado tomar y el ni té siquiera con es Gabucha, tuyo. porque Gabucha la metía en los pelos del carro y decía, vamos Vicky. Y se trepaba mi hijo también bebito y se la llevaba y qué sé yo. Por eso Gabucha siempre ha sido una lucecita en mi vida. Pero sí, pues ha habido momentos en que yo digo, yo no debí salir, yo qué estaba haciendo de fiesta, yo Pero estaba ahí ¿sabes con qué mi es hijo. bien loco? Porque antes hablábamos Qué de raro, si Rey. de si se aprenden. Yo también creo que hay culpas que se heredan. Claro. O sea, de repente es algo heredado que ni siquiera es tuyo, ni siquiera te pertenece y es algo que has heredado Claro. de tu madre, ¿no? Entonces sí es chévere poder mirar como esas pequeñas cosas porque te das cuenta que en la mochila gran parte de esas culpas son culpas que traes heredadas de creencias de otras generaciones, Que de no es otras tuyo, formas de de vivir, de repente. otra forma de mirar que Claro, no tienen no nada es que ver mío. contigo. yo recuerdo, por Claro, ejemplo, y haber vas como escuchado vuelves varias desechando. Sácate Claro, vas esa vaina, no desechando. es tuya. Sí, Por yo eso ahora ya recuerdo- no salgo ni a la esquina. en varias conversaciones, discusiones de mi mamá y mi papá, que mi papá varias veces se quedaba callado y mi mamá era la que enfrentaba la cosa, era, o sea, si estoy por ti es por mis hijos, si estoy contigo es por Ajá, mis hijos y todo. imagínate. Y yo me recuerdo mucho de haberme sentido como responsable, es demasiada carga que dos personas estén Por los hijos. por mí, ¿no? Además, Ah, claro, por claro, ti. claro. Por mí, Pero entonces, eso ya automáticamente te hace sentir claro, culpable. pues, porque Qué entonces, ¿por qué horrible. van a estar peleándose todo el día? Mejor que se separen, decía yo, ¿no? Claro. Después a la larga entiendes que es su forma de quererse y ahí estaban siempre juntos, Y es ¿no? un tema de ellos Y también. claro, nosotros nos fuimos y ellos seguían juntos, o sea que los Claro. chicos no tenían nada que hacer Claro. ahí, pero sí, o sea, eres tan poderoso con lo que puedas decir que no sabes lo que puede calar en una persona, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los más chiquitos, Claro. ¿no? Claro. Ay, y también vienen las culpas posparto.
Pero posparto les llamo en el sentido de que ahora revisas un poco hacia atrás y, por ejemplo, si me da culpa la forma en que le contestaba a mi mamá cuando era más jovencita, claro. ¿no? Haciéndole creer, pues, que cuando eres chibola te crees dueña de la verdad y dueña de la razón y le refutas cosas que dices, tremenda, me hubiera agarrado, pero ni siquiera podía hacer eso mi mamá porque se ponía a llorar la pobre. Entonces, sí me hace culpa recordar. Ay, A tú, veces tú deberías haber venido a vivir un rato con mi mamá para que te ponga así en vereda. Así en vereda te ponía en una, mira. mirada me fregaba, pues, pero pero ahí decía mi mamá la frase de cuando me muera ya vas a ver, hijo, tenía razón, pero por eso es que ahora O yo cuando la seas rever- mamá, ¿no? Cuando seas Pero mamá, antes que verás. me muera yo te enseño, le digo a mis hijos. Entonces, ya Claro, le doy por la eso le vuelta a la cambias tú. tortilla, Eso ya, ¿qué voy a lo hacer? contaste en otro Sí, pues, podcast. en otro sí, me podcast. acuerdo. Hay que hacerle recordar, Me ya acuerdo. estamos ¿Te entrando en acuerdas? esa En el etapa también podcast, nosotros. sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso Me me da acuerdo. culpa. ¿Y ¿no? tú, Recordar. Catita, qué has superado? ¿O todavía estamos en el proceso? No, pucha, yo te juro que ya creo que a estas alturas he superado un montón. Esa culpa, por ejemplo, de haber dejado a mis hermanos, pasado el tiempo, al contrario, porque creo que el hecho de yo haber salido de mi casa cuando salí, abrió las puertas para que después se fuera mi hermana mayor y para que después se fuera mi mamá. O sea, el hecho de cuando alguien Y sale... se quedaran solos Liberas completamente. energía, liberas energía. No, mi mamá salió después también con mis hermanos Claro, menores. O sea, y eso después escuché, ¿no? Que cuando de pronto una casa está estancada en algún lugar que no funciona, basta Algo con que que se uno mueve. de la casa salga para que después, oye, sí, uno puede salir y pueden salir y el resto puede salir. O sea que al final fue bueno para todos, ¿no? Sí. O sea que esa culpa se me fue, ¿no? En ese momento fue horrible, pero después ya no. Claro. Y toda esa energía de la casa cambió y todo el mundo está ahora bien, Sí, ¿no? también pasa que cuando uno está resolviendo el problema de todos, los otros tampoco lo pueden mirar. Entonces, que uno se abra de eso permite que las otras personas Claro. también crezcan y se desarrollen y que como que cada quien viva lo que le toca vivir, pues, ¿no? Que es lo que Exacto. corresponde, por más que a veces te puede doler porque los quieres, pero es Sí. parte de su Ahora, proceso. la culpa es No era mi parte de la vida, responsabilidad, Exacto, ¿no? no era Es tu un responsabilidad. sentimiento que es difícil tener siempre controlado, o sea, es algo que surge y que van a pasar, van a seguir pasándonos. El tema es cómo los veas, que los afrontes, ¿no? Que los Claro. reconozcas primero, que sepas que están ahí y que les busques solución, que les busques la ¿Cómo salida. hacen? ¿Saben reconocer el sentimiento ¿De hoy? la culpa? Sí. Yo ya no siento tanta culpa, creo que porque ya estoy más grande y ya me hago cargo más de las cosas. Sí, bueno, los ¿no? años ayudan, ¿no? Sí, claro, ayudan No, bastante. yo por eso pero- digo que cuando siento culpa, vergüenza por cualquier cosa, que, no sé, con mis hijos, si me doy cuenta, un día me acuerdo que Siena, no sé qué cosa, y también le contesté mal, o le dije, la regañé Sí. por una cosa, y al toque fui y le dije, Siena, Ay, pucha, sí, discúlpame, tienes te he razón. regañado. Eso sí me da culpa sí, cuando te he a veces regañado me excedo horrible, con y mi en verdad yo hijo, estoy de claro. mal humor, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Claro, es mío, no tuyo. Sí, sí. Sí, Entonces a veces me dice, pierdo. "Ya, Cosas sí, en mamá, Huacán un está día bien". en la playa que me gritaba una araña, que una araña en el baño. Ah, y yo me sí. desesperé y le grité horrible. Y luego hasta ahorita. me lo vas a Nosotras acordar también salimos ahorita. corriendo. ¿Te acuerdas de la araña? Hijo, te pido perdón de rodillas, perdóname, me desesperé. Tú ya sabes que tu madre a veces pierde los papeles, pero yo no quiero que te sientas. Perdona. Y me pongo a llorar. Perdóname y lo abrazo. Le digo, perdóname por eso. Pero le estás creando una culpa a él porque tú estás llorando por eso. ¿Y qué carajo hago ahora? No puedes, no llores delante de él por eso. A ver, creo que es un proceso, es un proceso. Es un proceso. Yo tenía 25 millones mi de culpas café. porque además vengo de colegio de monjas, que siempre lo he dicho. Venimos. Entonces eso, mezclado con el machismo, mezclado con un montón de temas y con mi personalidad se generó una culpa enorme. Hoy estoy 1000 veces mejor que antes. Creo que la edad es buena, Algún creo que día el podré tiempo es hablar de ese buena. tema, que mi hijo Creo salga que del colegio. asumir que uno es humano, que uno se equivoca, que es un proceso también es bueno. Creo que en el fondo de nuestro ser, quiero creer que uno sabe qué es lo que lo hace feliz. Y si uno se da el tiempito para poder escucharlo, más allá de la culpa, más allá de la vergüenza, más allá de las creencias infundadas, más allá de toda la educación que puedas tener, sabes cuál es el camino que te va a hacer feliz y persíguelo a muerte. Y escuchen a sus papás, escuchen a sus abuelas, a sus abuelos, a esas personas que han vivido más. No, ya están muy viejos, ya no porque- escuchan ya. ¿Quién dice? Esta es una desgraciada. Es que más vale, más sabe el viejo por viejo. El viejo por viejo que por diablo. ¿no? Diablo. Sí, de verdad que yo, su madre, sí. O sea, ellos han vivido por algo y te dicen las cosas por algo y es algo que rescato de que pude aprovechar de mi viejo. Ya no lo juzgaba tanto, de hecho, aprendí a no hacerlo
y solo lo escuchaba y recibía y recibía. Y todo eso, esa información que me daba ahora, que ya no está, la he repotenciado. Muy bien. señorita. Es bonito. ¿Algo más que quieran agregar, chirusas? No, muchas porque gracias. sabes que ya tengo mucha Ya me da culpa Me ya. da culpa ya. Chao, Chao, suscríbanse. gracias. Adiós. Suscríbanse.